contenta, hermanos, porque estamos un día más en la casa de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo, hermanos. Pues estamos dando inicio a este poderoso servicio de esta tarde, hermanos. Es para sean bienvenidos cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Gracias por estar presentes, por estar acompañando, ¿verdad? Y estar aquí unidos, amén, en armonía. Para aprender más de lo que es el servicio de Ujieres, amén, los compromisos, lo que tenemos que hacer después de cada compromiso, hermanos, de que termina el servicio y estamos de Ujieres, para conocer más qué es lo que tenemos que hacer, amén. Y para eso, hermanos, vamos a tener a mi hermano Rubén, que nos va a estar enseñando una preciosa enseñanza en esta hermosa tarde. Y él queda con nosotros, hermanos, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Dios bendiga, hermanos, a todos. Pueden tomar su lugar. Dios bendiga a todos, hermanas. Miren, pueden pasar. Queremos saludar a todos los que están conectados con nosotros. Y comienzo pues disculpándome. Sé que llevamos como 2 o 3 semanas, pues que no, 2 o 3 semanas que no nos conectamos, porque estamos, como ustedes ven, estamos como trasladando la locación de donde grabamos hacia la iglesia. Y bueno, si Dios lo permite, pues ya en noviembre 1 pues comenzaríamos una vez más a transmitir oficialmente. Quiero darle gracias a la hermana Catalina, que es la líder del departamento de los Ujieres, y vamos a estar hablando un poco hoy respecto a una clase que nosotros siempre pues, la utilizamos y la damos a la iglesia, que es servir. Con lo único que hoy le añadimos un capítulo nuevo, porque estaba repasando la clase y la hermana Miriam y hasta yo, pues como la hemos traído varias veces aquí y creo que todos pues la han cogido, pues decidimos añadirle un tópico nuevo. Entonces, pues, el material de hoy va a ser fresquecito. Como nadie me dijo que nadie compró alguna copia, yo dije, pues o todos la tienen. La hermana Miriam me dijo que yo creo que ya todos la han escuchado. Pues dije, pues sabes qué, pues me dije, ¿sabe qué? Vamos a traer ahora una parte más, ¿verdad? Que creo que es esencial, hermanos. El tópico que vamos a estar hablando es esencial para todos los líderes, hermanos. Y especialmente en los departamentos de líderes. Rápidamente, no quiero dialogarme mucho, me quiero lanzar en la clase. Nosotros en nuestra iglesia, pues, utilizamos el ministerio de los líderes no solamente para mantener un orden en la iglesia adecuado para que la presencia de Dios se pueda movilizar, sino que también lo usamos como uno de los ministerios iniciales. No sé cuántos se recuerdan lo que son los ministerios iniciales de la iglesia, ¿verdad? Los ministerios iniciales pues son cuando una alma nueva se ha convertido, se ha bautizado, ya lleva un tiempo pues dando frutos y queremos pues involucrarlo a la próxima etapa de su crecimiento. Después de unos cursos que han cogido, pues nosotros pues uno de los ministerios iniciales que utilizamos para que la persona se vaya ocupando en el ministerio es el departamento de Ujieres. Entonces, antes de lo que vamos a estar hablando hoy, hermana Miriam, pues creo que es esencial para todos los ministerios en la iglesia, especialmente los Ujieres. Y me gustaría pues comenzar con la pregunta, los hermanos que están presentes. Si usted visitaría una iglesia por primera vez, ¿verdad? ¿Cuáles serían una de las características que usted piensa que debería de resaltar en esa iglesia? Hermano César. El saludo. El saludo, ok. El saludo es un punto esencial. ¿Alguien más? Si usted ha visitado la iglesia por primera vez, ¿cuáles son las características que usted debería que serían resaltar? Resaltar es que sobresalga. Ana Consuelo. La atención. La atención, ok. Hermana Catalina, pásale un micrófono cuando yo, o si quiere un joven, Kevin, si puede cambiar para que le ayude a la hermana Catalina con los micrófonos. La hermana Consuelo dice la atención. Hermana Lisa levantó la mano. Amén, hermanos, también el amor con que se tratan a las personas cuando llegan, que eso es lo que al
impactó en la iglesia de acá, de la iglesia, siempre lo he dicho, ¿verdad? El amor. La hermana Alicia dice el amor. Ok. Son características, hermana Miriam. Como se dice, el orden. El orden, No ok. se ve mucho desorden. El orden es muy importante, hermanos. Hermana Karen, hermana Catalina. A mí cuando yo llegué por primera vez a la iglesia, aquí lo que me gustó fue el recibimiento, como dice el hermano. El seguimiento. El recibimiento de la bienvenida y cómo lo atienden. Ajá. O sea, Y entonces uno lo motiva. son características, hermanos, que son esenciales. Entonces, le vamos a añadir a estas una más, que es la humildad. ¿No lo creen, hermanos? Vamos a hablar hoy respecto al espíritu humilde, o sea, la humildad. La humildad es una característica que se refleja. ¿Cuántos lo saben, hermano? ¿Cuántos lo creen? O sea, hay características que se ocultan hasta que la persona pues se exhibe, pero es una que se refleja. Y la iglesia, cuando hablamos de la iglesia como el cuerpo de Cristo, estamos mencionando características que resaltan generalmente. No estamos hablando solamente de una persona, o sea, puede que el hermano Martínez sea la persona que tenga el amor tremendo, pero si las demás de la iglesia no lo tienen, de nada funciona. Entonces, cuando hablamos de características de la iglesia, son generalizando el cuerpo ministerial de la iglesia. Y son importantes. Entonces, vamos a comenzar. Quiero comenzar con una frase que estaba leyendo hace un par de semanas atrás, un material, y me ministró. Disculpe, hermana, mira, que hoy estamos un poco cojos con la tecnología porque mi iPad lo están usando ellos. Oh, if you could do that, I emailed it to you. Thank you. Y en el material que estaba estudiando me ministró un par de frases y bueno, lo compuse en esta oración y lo puse en Facebook. Y me tocó donde dice el lenguaje de la arrogancia es quejarse y criticar, pero el lenguaje de la humildad es gratitud y dar aliento. O sea, analicémonos por un par de segundos. El lenguaje de la arrogancia es quejarse. ¿Qué es quejarse? Quejarse es cuando nos enfocamos en todas las cosas que no están caminando como nosotros nos gusta que caminen. Let me get that one. Give this one to your mother. You can grab those, baby. Gracias, hermana Cintia. Por eso es la falta que le hace a uno los niños, hermanos. Ellos piensan mejor que nosotros, hermanos, hasta cierto punto. Amén. Entonces, vamos a hacer un contraste rápido de la diferencia entre quejarse, criticar y gratitud y dar aliento. ¿Quién se atreve rápidamente? ¿Qué es quejarse y criticar? Criticar para mí, hermano, criticar se puede ver de las dos formas, ¿verdad? Hay críticas constructivas y críticas destructivas, podemos decirlo de esa forma. Amén. Y quejarse es murmuración, que todo el tiempo está murmurando, renegando de todo y por todo. Y ahora hagamos el contraste con lo que es gratitud y dar aliento. ¿Quién se atreve? ¿Qué es, hermano Martínez? Podemos ver que gratitud es poder dar gracias por lo que uno tiene y también actuar en gracia, ¿verdad?, hacia los demás. Y dar aliento quiere decir que uno puede alientar a otros, ¿verdad?, animar a otros a seguir hacia adelante. Y recuérdense en esto, hermano, cuando hablamos de las características que debería tener todos los judíos de la iglesia y el cuerpo ministerial de la iglesia, ¿verdad? Un punto esencial es que si tú tienes un carácter arrogante, ¿verdad?, que está todo criticando, todo quejándose, eso va a dar una mala imagen. ¿No te lo creen, hermanos? O sea, a nosotros en nuestro lenguaje español tenemos una frase que decimos: no saque los trapos sucios al sol. Cuando hay un problema familiar, déjalo entre la familia. O sea, no tiene por qué, porque tuve un desacuerdo con mi esposa, no tengo por qué describírselo a todo el mundo en Facebook. Hoy en día la gente lleva sus discusiones hasta Facebook para que todo el mundo lo vea discutiendo. Entonces, y lamentablemente la imagen que están dando de la familia no es una positiva.
Entonces, ese es el punto que me ministra respecto a esto. El lenguaje de la arrogancia y el lenguaje de la humildad, hermana mía. Sí, hermano Rubén, una de las cosas que yo aprendí, ¿verdad? Con mi padre, fue que una persona humilde no significa que es una persona pobre, ¿verdad? Amén. O puede ser una persona que haya criadose en la pobreza y no puede tener la humildad. Amén. Oh, yeah. Y hay personas que, ¿cómo se dice? Quizás tienen comodidades y todo y pueden ser humildes. Yeah. O sea que no podemos confundir una cosa con la otra. ¿Por qué yo digo esto? Porque yo me recuerdo que el testimonio de mi mamá, mi papá se crió bien pobre, ¿verdad? El papá de él fue un alcohólico y le dio mala vida a ellos, y mi abuela fue mi abuela y mis padres y los hermanitos de él fueron los que tenían que trabajar para poder ellos traer el sustento de la casa. Y mi mamá, me recuerdo que ella dice que cuando mi papá vino a los caminos del Señor, dice ella que ella orando, Dios le dio una palabra a ella y le decía que le dijera a mi papá que quemara la hojarasca. Y mi mamá dice que se quedó como sorprendida. ¿Qué es eso? ¿Qué será eso de la hojarasca? Yo nunca he oído esa palabra. Y mi mamá se lo comentó a mi tío, que él es pastor. Y dice mi mamá que lo que yo le estaba refiriendo a mi papá era que él tenía un orgullo. Él se había creado pobre, pero él tenía un orgullo bien dentro de él, que él no se dejaba, como dice, dominar de nadie. Ajá. Entonces, mi mamá dice que ella sintió esa palabra y ella vino donde mi papá, y dice que una vez en un culto de oración mi mamá le puso las manos a mi papá, y dice que cuando ella le puso las manos a él, dice que le dijo, el Señor me ha dicho que tienes que quemar la hojarasca en estos momentos, tienes que arrepentirte. Dice mi mamá que llevaba a mi papá 3 años que no recibía el Espíritu Santo, pero era el obstáculo. Ese era el obstáculo que estaba entre él impidiendo que él recibiera el Espíritu Santo. Y dice mi mamá que cuando ella puso las manos, empezó a orar por mi papá y le dijo que tenía que quemar la hojarasca, se tenía que humillar. Y desde ahí dice ella que después Dios le dio el Espíritu Santo a mi papá. Y es un punto esencial. Gracias por traer ese punto, hermana mía, porque a veces pensamos que ser orgulloso, pues estereotipamos a ciertos tipos de personas. Y hay personas que tienen un físico que da la apariencia que son orgullosos. No sé cuántos saben de lo que estoy hablando. Y uno piensa quizás que esa persona es demasiado orgullosa, y a lo mejor son las personas más humildes del mundo. Y diferente, ¿verdad? Y ¿cómo se dice? También el lado opuesto también. Hay personas que tú lo ves bien calladita, bien tranquila, que no matan una mosca, y son más orgullosas o que lo que uno no sabe. Entonces le voy a invitar, hermanos, saludos a todos los que están viendo a través de las redes sociales. Dios me lo bendiga. Dios bendiga a la hermana Brigida, que sé que nos está siguiendo. Y le invitamos a todos los que puedan, hermanos, comparten, den like. Eso ayuda a que podamos alcanzar más personas. Si nos está viendo por YouTube y no está suscribido, le invitamos a que se suscriba también. Le voy a invitar a que busquemos nuestras Biblias al libro de Mateo, capítulo 20, versículo 26 al 28, y después Gálatas 5, del 16 al 7. Voy a pedir, hermano Martínez, que me busque Gálatas para que me lo lea, y la hermana Alicia, si me puede leer Mateo 20, del 26 al 28, y hermano Kevin, si le puedo hacer llegar el micrófono. Amén. Y invito a los que nos están viendo a través de las redes sociales, pues que también abran sus Biblias. Vamos a comenzar Mateo capítulo 20, del versículo 26 al 28, y después pasamos a Martínez, Gálatas 5, del 16 al 17. Amén. Amén, amén. Mateos 20, 26 dice en el nombre de Jesús: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Amén, preciosa palabra, hermano Martínez. Gálatas 5, del 16 al 17. Amén. En nombre de Jesús. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que
queréis. Amén, gloria a Dios. Vamos a comenzar despedazando primeramente la frase que Jesucristo usó en Mateo 20, ¿verdad? Que dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros, dice, será vuestro siervo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Nosotros tenemos, ¿verdad?, un manual, ¿verdad?, en nuestra iglesia que lo titulamos llamado para servir. El propósito, ¿verdad?, en que Dios me dio ese título, mira, es específicamente porque es lo primero, lo esencial, que cuando entramos al cristianismo, que deberíamos de comenzar a aprender. Estamos llamados para servir. Y me encanta el ejemplo que ponemos en Mateo 20, 26 al 28, que dice, el que quiera, ¿verdad?, ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y está hablando del cuerpo ministerial. En el próximo sábado tenemos el servicio de reconocimiento, donde vamos a estar reconociendo a las personas, pues, que han trabajado de una forma u otra en el cuerpo ministerial. Y los títulos que han alcanzado en la iglesia son simplemente en forma que han servido. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos sirviendo. O sea, y me encanta la parte administrativa que expresa, porque deja como que un firmamento anclado de que mientras más vamos creciendo o madurando espiritualmente, más estamos sirviendo. ¿No lo creen, hermanos? No es que estamos siendo servidos, es que más estamos dispuestos a servir. Usaron una frase ayer, ¿verdad?, que me tocó, me ministró mucho, que cuando decimos, no, hermano, yo estoy dispuesto a seguir si es voluntad de Dios, y si no, y otro quiere la posición, pues también pues, estoy dispuesto. O sea, es la actitud de servir. O sea, no lo estamos haciendo porque queremos posiciones o porque nos interesa que nuestro nombre resalte o que me vean al frente, sino porque tenemos el deseo de servir. Y hago esta pregunta: ¿de dónde sale el deseo de servir? Hablando en términos ministeriales, ¿cuál es el fundamento del deseo de servir? Yo creo que es la Ese micrófono, hermana. Yo creo que viene de una gratitud, porque Amén. uno está agradecido por lo que Dios ha hecho por su vida. Servimos por lo agradecidos que estamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y mientras más caminamos con Dios, más Dios nos bendice. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Mientras más problemas tenemos, de más problemas Dios nos libera. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Y nuestro espíritu de servir, ¿qué pasa? Se va creciendo por la gratitud. Y eso es un punto esencial, hermanos. Después dice en Gálatas 5:16, dice, y andad en el espíritu, y no satisfacéis los deseos de la carne. Y aquí está el contraste, porque los deseos de la carne es contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Y después dice, estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Muy importante, hermanos, porque sabemos, si el deseo de servir, ¿verdad?, sale del espíritu, ¿verdad?, un espíritu de agradecimiento hacia Dios, entonces el deseo de no servir o la arrogancia, ¿de dónde sale? De la carne. O sea, no es de Dios. Porque recuérdense en el título de nuestro manual, somos llamados para servir. Esto no es solamente a los más capacitados. Esto no es a los que hijos de pastores, a los pastores, a los presidentes. O sea, todos tenemos un llamado delante de Dios. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Todos Dios nos llamó para servir a los demás. Entonces, lo bonito de esto es que quise utilizar a Gálatas, pues cuando Pablo le habla a los Gálatas, le está dejando saber, tiene que entender que la carne siempre se va a oponer. Si yo preguntaría cuántos los líderes de aquí, ¿verdad?, se han levantado con el deseo de no seguir trabajando, todos tendríamos que levantar la mano, incluyendo el pastor. ¿Por qué? Porque mientras mi espíritu viva dentro de este cuerpo carnal, siempre va a haber esa batalla.
pero la madurez espiritual que hemos alcanzado lo identifica rápido y sabe, estos pensamientos no son de Dios. Sí, hermano Rubén, pues, tenemos que entender, ¿verdad?, que servir es servir sin esperar nada. Amén, amén. Porque muchas veces, ¿verdad?, nosotros podemos malinterpretar. Uno dice, no, yo voy a hacer esto para que Dios me bendiga. No, tenemos que hacerlo como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Ayudar donde se necesita la ayuda y servir a esa persona sin esperar nada. Sin condiciones. Sin condiciones, ajá. Hacerlo por gratitud. Hacerlo porque uno está agradecido por lo que Dios ha hecho con uno en su vida. Y la humildad, hermanos, es algo que a veces no la adquirimos desde nacimiento. A veces nuestro ambiente de crianza, pues yo soy un fiel creo de que a veces el ambiente en que nos criamos provoca ciertas características que tenemos ya dentro de nosotros. Y no todos quizás no todos nos criamos en un lugar cristiano, que nos enseñaron a orar, a buscar de Dios, a ser humilde, no, pero sí se puede adquirir. La humildad sí uno puede aprenderla, más si el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Cuánto lo creen, hermanos? O sea, vamos a pasar a la próxima pantalla y dice en el nombre de Jesús, dice, ser humilde implica una correcta visión de nosotros mismos. O sea, dice, ser humilde implica una correcta visión de nosotros mismos. Una persona humilde está contenta con la posición en la que Dios lo ha puesto. Él no está tratando de elevarse por encima de aquellos que están por encima de él. Dice, y traigo este ejemplo, los sombreros, dice, como un gorro de bomberos, un gorro de policía, un casco de construcción o un casco de fútbol americano, ¿verdad? A menudo se asocian con el trabajo y el puesto de una persona en la vida. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque cuando usted identifica un sombrero de policía o un sombrero de bombero, eso lo está identificando, ¿verdad que sí? Tú veis el uniforme, dice, no, ese es policía, no, ese es bombero. Lo está identificando por el uniforme que tiene puesto. La humildad nos identifica que somos hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen? La humildad es un sombrero espiritual que te deja saber que tú estás caminando con Dios. Yo he aprendido de un pastor amigo mío, de hermano Paul, que Dios lo bendiga donde quiera que se encuentre, ¿verdad? Y él fue uno de los más que me ministró a través de los años que me ha estado, ¿verdad?, aconsejando. Y esto me lo ministró, hermana Miriam, sin él decírmelo, sino que como tenemos una amistad bien cercana, la hermana Miriam ha estado en conversaciones conmigo, con él, ¿verdad? Y nos damos de cuenta que cuando tiene que enfrentar situaciones incómodas, que todas las enfrentamos en nuestro ministerio, en nuestra vida, pues el hermano Pablo siempre dice, hermano Andino, necesito que separemos un día para que ayunes conmigo, porque tengo que enfrentarme a esto y no quiero que mi carne me domine. Y estamos hablando de una persona de experiencia, o sea que eso te ministra, me ministra a mí, me deja saber que no importa tu altura ministerial, tu capacidad espiritual o bíblica, usted tiene que constantemente estar consciente, yo tengo que someter mi carne. No puedo dejar que mi carne me domine. O sea, si estoy enfrentando una situación difícil en el trabajo, en la escuela, en la casa, y alguien te ofende, te hace algo que está fuera de orden, la carne, ¿qué va a querer hacer? Se va a querer levantar, se va a querer reaccionar, va a querer llevarte a niveles que el espíritu humilde te va a decir no. Y lo que me ministra del hermano Paul, ¿verdad?, es que él siempre usa esa frase, es un hombre de oración. Y siempre dicen, tengo que orar. Antes de enfrentar una situación difícil, no quiero entrar a esa reunión sin estar en ayuno y oración, porque no quiero que mi carne me domine. Y eso es un punto esencial de la humildad. Cuando estamos caminando con Dios en constante oración, ayuno, pues el Espíritu se refleja dentro de nosotros.
Vamos a pasar a la próxima. Hermana, mira, léeme la parte que está en verde, el liderazgo. Amén. Dice en nombre de Jesús. El liderazgo de una iglesia debe de ser la influencia positiva de las almas nuevas. Su vida es una buena influencia entre los que lo rodean. Génesis 39:5. La influencia de José en casa de Potifar. ¿Es usted un medio de bendición para otras personas a través de su vida y presencia? ¿En qué forma y cómo? Es una pregunta. Amén. Antes de llegar a la pregunta, vamos a anclarnos un poco en lo que es la influencia. Dice, una iglesia debe de ser la influencia positiva de las almas nuevas. Y si su vida es una buena influencia entre los que le rodean. O sea, como dijimos anteriormente, cuando comenzamos a mencionar, hermana Miriam, cuáles son ciertas características que definen una iglesia que está bien conectada con Dios. Y mencionamos varios tópicos: el amor, la amistad, cómo socializamos y saludamos a la visita, el seguimiento, digo la hermana Catalina. Todo esto son buenas influencias, ¿cuánto lo creen, hermanos? Que cuando una visita llega aquí y un Muriel venga y lo salude y le diga Dios te bendiga, lo diga de una forma que lo impacte. Yo estaba visitando una iglesia hace poco, un par de meses atrás, a una iglesia americana, hermana mía se recuerda, y vino una persona, una familia, se sentó detrás de mí, yo no lo conozco, y pues rápidamente, tan pronto se sentaron, pues automáticamente fue una reacción mía. Yo me levanté, me diré y los saludé. Dios te bendiga, me alegro que esté con nosotros, un placer, Andino, para servirle, mi esposa. Y fue en pleno servicio y seguí el servicio. Cuando se estaba acabando el servicio, la hermana me dijo, parece que eran almas nuevas, y me dijo, me sentí bien cómodo con tu saludo. Me ministró mucho con tu saludo. Gracias por ese saludo. Y después me enteré que eran almas nuevas. Yo no sabía. Estaban vestidos con, ¿cómo se dice? Parecían cristianos. Pero un simple saludo provocó una influencia. Y nosotros deberíamos de estar conscientes, especialmente si estamos trabajando en algún departamento de la iglesia, que nuestras características son una influencia para las almas de allá afuera. Yo me recuerdo, no sé si el hermano Martínez, la hermana Miriam, cuando estábamos bajo el ministerio del hermano Ángel Andino, me recuerdo que él siempre nos corregía y nos decía, tiene que cuidar tus expresiones en el púlpito. Porque a veces si alguien cometía un error y decía, y las personas que están allá sentados, que no conocen el ambiente, no saben que es una relación entre yo y Martínez, que siempre estamos jugando así, puede llevarse una mala impresión. O sea, y el hermano mío siempre nos decía, tiene que cuidar tus expresiones. O sea, aunque cometan un error, el músico, el técnico, el predicador, o sea, tú no puedes simplemente dejarte llevar por las emociones. Las emociones, si algo aprendimos las emociones, es que a las emociones le encanta resaltarse. ¿Cuánto lo creen, hermanos? O sea, si estás contento, tu emoción natural quiere exhibirlo. Si estás molesto, lo quiere exhibir naturalmente. Y si estás enojado, si estás lo que sea. O sea, pero si nosotros, porque recuerden que hace un poquito de tiempo atrás hablamos que porque somos cristianos no significa que no tenemos derecho a enojarnos. Bíblicamente tenemos todo el derecho a enojarnos. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Pero ¿qué hacemos cuando esa emoción quiere dominarnos? Nuestra madurez espiritual nos dice, humíllate. O sea, tranquilo, espera en Dios. Mira lo que dice. Dice, me traje el ejemplo de Génesis 39:5. No sé si alguien me lo puede buscar por allá. El ejemplo o la influencia que José tuvo en la casa de Potifar. Y después le quiero pedir que meditemos en esta pregunta. Dice, ¿es usted un medio de bendición para otras personas a través de tu vida y presencia? ¿En qué forma y cómo? Piénselo un poco más de minutos. O sea, tu influencia es de bendición para otros. Y se atreve. ¿En qué forma y cómo? Nunca se ha dado de cuenta que tu influencia ha ministrado a otras personas sin tú tener que quizás
identificarte. Amén. Digan algo. Piénselo bien. ¿En qué forma? César. Le voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Hace poco, no hace poco, hace un par de meses atrás, yo fui con el hermano Juan y la hermana Alicia, estábamos comprando un vehículo. Y me recuerdo que, no me recuerdo por dónde fue, creo que fue por Queens, si no me equivoco. Y fuimos a ver un vehículo que nos estaban vendiendo, una minivan, si no me equivoco. Y comenzamos a ver la minivan. Y no me recuerdo cómo se enteró el Señor, pero cuando se enteró que yo era un pastor, hermano, se llevó una impresión única. Amén. Por poquito me coja al hombro. Porque anterior a eso, pues yo fui como mecánico simplemente para chequear el vehículo si valía la pena o no. Y chequeé el vehículo como cualquier mecánico. Yo en mi corazón no creo que hice nada fuera de orden. O nada, no fuera de orden, sino algo fuera de lo común. Hice lo que cualquier mecánico haría. Entonces cuando le dijeron, no sé cómo se enteró que yo era el pastor, él no lo creyó. No, dale gracias a Dios, eso es un siervo de Dios. Ningún pastor se comporta de esa forma. Y en mi mente no dije nada, pero pensé, pero no es por el pastorado, es por el cristianismo. O sea, la Biblia nos enseña que le vamos a aprender. Así deberíamos de estar todos uno con nosotros. O sea, porque estamos llamados para servir. Y si tengo dificultad sirviéndole a mis hermanos en Cristo, ¿cuánto más dificultad voy a tener sirviéndole a aquellos que no tienen temor de Dios? Si se me hace difícil servir en la casa de Dios, ten por cierto que no voy a poder servir allá afuera. ¿Cuánto lo creen? Y eso es un ejemplo en que nuestra influencia espiritual ministra a otras personas. La hermana Miriam pues siempre me está contando que cuando va a los trabajos le cae en gracia. Hermano, esa es la influencia espiritual. Esa es la humildad. Eso no es, ¿cómo se dice? Por lo menos yo lo veo de esta forma, la hermana Miriam. No es nada que yo me he ganado. Es la gracia de Dios que se refleja dentro de nosotros. Y las personas quieren como que acercarse más, aprender más de nosotros. Hace poco me recuerdo que pasamos una experiencia que me trajeron un vehículo a mi casa ahora tarde de la noche, una jovencita con su mamá porque tuvo un problema que estaba liqueando gasolina. Yo pues me puse mi camisa, salí afuera y hice lo más que pude para arreglárselo. Y me recuerdo que la expresión que me llevé de la mamá y la joven era como que, ¿por qué no está ayudando? O sea, la influencia estamos hablando. ¿Quién tiene Génesis 39:5? Léelo, hermano Martínez. Use the mic, brother. En nombre de Jesús. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Mira lo que dice esta escritura, hermano. Analicemos. Dice, y aconteció que cuando le pusieron todos los cargos de la casa bajo José, el ministerio de José, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Bendició todo lo que tenía. O sea, Dios bendició toda la casa de Potifar. Hermano, ¿en qué forma te ministra eso? Piénselo. ¿En qué forma nos ministra eso? Creo que la bendición de Dios también alcanza a aquellos que nos rodean. Ok. Creo que podemos sacar un poquito más de jugo. Alguien más. Leer una vez más. Recuérdense la historia. José es simplemente un esclavo. Un esclavo extranjero. Que si analizamos los tiempos bíblicos que estamos mencionando, el esclavo extranjero era lo más bajo. Porque no era ni parte de la raza o la nación. Era un esclavo extranjero. Y por la gracia y la misericordia de Dios, logró hacer segundo en la casa de Potifar, en egipcio. Y mira lo que dice la escritura, que cuando le entregaron, ¿qué dice? Vendió todo lo que tenía en su casa. Y también... No, comienza desde el principio. Okay. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio
a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Algo anda mal, hermana Miriam, en nuestras vidas si cuando nos ponen responsabilidades en el trabajo, o nos ponen responsabilidades en la escuela, o nos ponen responsabilidades en la iglesia, Dios no bendice lo que nosotros hacemos. ¿Ustedes lo creen, hermanos? ¿Cierto? Algo anda mal, no en el trabajo, no en la iglesia, no en nuestra escuela, en nuestra vida. Porque si usamos el ejemplo de José, nos vamos a dar de cuenta que la Biblia relata que donde quiera que lo ponían a trabajar como esclavo, Dios bendecía. Y las personas eran maravillados. Wow. Se recuerda a Jacobo cuando comenzó a cuidar las ovejas de su suegro. Jacob, gracias. Dios lo bendició. José, donde quiera, pues, lo ponían en la cárcel, Dios lo bendecía. Lo ponían en la casa de Potifar, Dios lo bendecía. Fue tanto que hasta le salvó la vida a la nación completa. Si analiza la historia. O sea, ¿por qué? Por el espíritu humilde de servir que tenía de parte de Dios. Voy a seguir. Dice, si quieres decir algo, hermano, levante la mano. Amén. Hermana Miriam. No, le dije conmigo. Oh, ok. Muy callado. Si se calla, me callo yo también. Dice la próxima, dice, en términos generales, ¿verdad? Dice, la persona humilde, obvio los técnicos que me ayuden a ponerlo en la pantalla para que se vea. Dice, en los términos generales, la persona humilde tiene la virtud de conocer sus limitaciones y actitud de acuerdo. Y actúa de acuerdo con ese conocimiento. Use the microphone. Y actúa de acuerdo con ese conocimiento. Dice, en otras palabras, conoce bien lo que es y no es capaz de hacer. Y esto es muy importante. La mayoría de las personas, pues, que se conocen, pues, dominan esta área. Dice, sin embargo, en la Biblia vemos que la humildad debemos tener, la humildad que debemos tener los hijos de Dios abarca un poco más. O sea, en lo natural, las personas humildes, ¿verdad?, saben en qué se pueden meter y no. O sea, usted no tiene que ser cristiano para ser humilde. ¿Cuándo sabían eso, hermanos? Hay personas que ya tienen una humildad bien bonita que atrae. Yo tuve una reunión hace poco con 2 personas y la hermana Miriam y yo llevamos la misma impresión. Me estaban introduciendo un contratista y yo fui y dije, ¿sabes qué? Llevo como 3 semanas que no tengo un contrato, que no trabajo. Y la hermana, vamos para allá a ver si Dios abre una puerta. Y cuando nos reunimos con él, me llamó la atención uno de los individuos que su carácter era bien humilde. Me resaltó, de que yo sepa, no es cristianos. O sea, pero sí, aunque no tiene que ser cristiano para ser humilde, la humildad bíblica va un poco más allá. ¿A tú lo crees? Y es lo que vamos a aprender. Vamos a despedazar lo que es la humildad bíblica. La hermana Miriam que me lo lea. Amén. Dice así, el concepto bíblico de la humildad se refiere a tener un buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Esto nos lleva a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y el hecho de que Él tiene un propósito para nosotros. Dice, la humildad en el cristiano debe impulsarse siempre a vivir en obediencia a Dios y a someterse a su voluntad. Amén. Amén. Mira cómo se expresa. Dice, el concepto bíblico de la humildad se refiere a tener un buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. O sea, esto nos lleva a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y el hecho de que Él tiene propósito para nosotros. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, cuando usted tiene un conocimiento amplio de quién es Dios, no es simplemente que haya recibido el Espíritu Santo, o que haya hablado lenguas, se haya bautizado, o que lee la Biblia todos los días, sino entender quién es Dios y quién nosotros somos. Dice, esto nos lleva a nosotros automáticamente a entender que Dios tiene un propósito para conmigo que sobrepasa mi entendimiento. ¿No te lo creen, hermanos? Cuando usted entiende, cuando entendemos correctamente quién es Dios,
Pero más que todo, ¿quién soy yo? Nos vamos dialogando y aprendiendo de que el propósito de Dios es más allá que mi mente pueda entender. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios comienza a dirigirnos por caminos que no entendemos, ¿qué hacemos? El espíritu humilde nos obliga a someternos. Nos obliga a decir, ¿sabes qué? Algo está haciendo Dios. Todos hemos atravesado momentos en nuestra vida donde, pues, quizás si tuviéramos la opinión o la opción, no la habíamos atravesado. ¿No te lo creen, hermanos? Pero Dios permite situaciones en nuestras vidas con un propósito que Él tiene para nosotros. Él nos hace atravesar. Te garantizo que si Sadrach, Mesach y Abednego hubieran podido vivir sin que fueran lanzados en el horno de fuego, hubieran escogido que no lo lanzaran. ¿Cuánto lo creen, hermanos? O Daniel en el foso de los leones. Pero Dios permitió, porque Dios tenía un propósito. Y cuando hablamos de la humildad espiritual, hay que entender que la humildad espiritual permite que Dios nos guíe por senderos misteriosos. ¿Misterioso a quién? A nosotros a veces. Bueno, Rubén, hay una palabra en la Biblia, ¿verdad? Que dice aprender de mí, que Jesucristo dijo, ¿verdad? Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Una vez nosotros decimos, no, yo soy manso, pero no menso, ¿verdad? Entonces, quiere decir que somos mansos, pero también tenemos que tener la sabiduría de Dios, ¿verdad? No como usted dice, a que usted estaba diciendo también, no quiere decir que porque seamos cristianos no nos enojamos o nos categorizan que somos unos bobos. Eso ¿cómo se dice? Humilde no quiere decir que uno es un bobo, ¿verdad? O que no pueda, o que no tenga la facilidad de expresarse. ¿Cómo le explico? Ahí regresamos al punto de vista que trajo la hermana Mira cuando comenzamos. Ser humilde no significa ser calladito. O sea, Dios, yo siempre he dicho y usaba esta frase: a personas que tienen carácter fuerte, cuando vienen a los caminos del Señor, Dios no le elimina su carácter fuerte, Dios se lo moldea. Amén. Dios se lo moldea para usarlo para el evangelio, o sea, para usarlo para la obra de Dios. O sea, si antes tú reaccionabas fuertemente de una forma, quizás que te saca de tus cabales, ahora el Espíritu Santo te va a dominar si tú lo dejas, y te va a permitir que sí, hay momentos, hermanos, que necesitamos reaccionar. Hay momentos que necesitamos personas que se levanten con denuedo y hablen claramente al pan, al vino. O sea, que no tapen las cosas de Dios, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, hermana. Algunas veces uno dice, yo pensaba que era humilde, pero eso no tiene que ver nada. No tiene nada que ver con la humildad. La humildad no tiene por qué comprometer el evangelio o nuestra doctrina. O sea, o nuestras aún a veces convicciones. Ahora, sí, en la forma que nos expresamos tiene que ver mucho. Porque si usted sabe que se está expresando de una forma que está causando quizás una ofensa innecesaria a otra persona, ya usted está escogiendo, como dijimos anteriormente, la carne y el espíritu están luchando dentro de ti y la carne está dominando. O sea, ahí es donde está la diferencia. Pero cuando el espíritu domina, el espíritu de humildad siempre está frente. Yo siempre uso una frase que crié a mis hijos con ella y le decía: if you have to choose between being kind and being right, always choose being kind. Si tienes que escoger entre teniendo la razón y siendo humilde, escoge la humildad. O sea, porque tenga la razón no significa que tiene que quemar una casa. O sea, o crear heridas. Dice, la humildad en el cristiano debe impulsarle siempre a vivir en obediencia a Dios y a someterse a su voluntad. Amén. O sea, si no hay humildad, no hay obediencia. Si no hay humildad, no hay sometimiento. Amén. Y donde falta el sometimiento, a veces es simplemente escasez de humildad. ¿Te lo creen, hermanos? A veces cuando no hay obediencia, lo que hay simplemente es escasez de humildad. Recuérdense que estamos hablando de la humildad espiritual. Amén. O sea, hay una escritura que dice en el Antiguo Testamento: más vale la obediencia que el sacrificio.
Y en parte, a veces, hermano, porque si entendemos el concepto, hermana Miriam, de que Dios nos ha separado un camino, un propósito para nuestras vidas, que a veces está ajeno a nosotros. Dios comienza a moldearnos para eso antes que lleguemos a ese llamado. Le doy un ejemplo bíblico. La vida de Moisés entera fue un entrenamiento para lo que Dios lo estaba llamando a hacer. Desde el momento que lo metieron en una canasta y lo zumbaron y cayó en el palacio. La educación que tuvo en el palacio, cuando tuvo un problema con el gobierno de Egipto y salió huyendo, pues escapando por su vida, cruzó un desierto, todos los atropes de su vida, era Dios preparándolo. Entonces, si analizamos este propósito, tenemos que analizar de que todos los atropellos de mi vida o de tu vida que estamos atravesando en estos momentos, Dios lo estaba permitiendo con un propósito. Si analizamos la vida de esa forma, se nos hace más fácil enfrentar los problemas cuando los traen, hermanos. Algo Dios me está queriendo enseñar. Para algo Dios me está preparando. Hay una palabra también que nosotros estamos usando ahora en esta era, que decimos, oh, tú eres selfish. Tú eres una persona que solamente piensas en ti, ¿verdad? Cuando usted es una persona que no está solamente pensando en usted y usted está, primeramente usted pone a los demás primero antes de usted. Amen. Yo creo que ahí donde viene la humildad, porque usted primeramente está viendo, ¿cómo se dice? El problema de cómo usted puede ayudar a esa persona y no se está viendo usted como que en qué me puede a mí en qué me puedo gloriar, en qué yo puedo coger crédito. Exacto, ajá. Amén. Rápidamente, diga hermano. No. Antes de mandar hermano Martínez, quiero saludar a la hermana Sonia. Dios te bendiga, Sonia. No sé qué cámara estoy mirando. Dios te bendiga, Sonia. La hermana Evelyn Guerra, Dios te bendiga. Gracias por compartir con nosotros. Y también la hermana Ruth García. Dios te bendiga, hermana Ruth. Hace tiempo que no nos vemos, pero ya pronto, si Dios lo permite, en diciembre estaremos por allá con ustedes. Dios me la bendiga. Hermano Martínez. Podemos ver lo que el hermano está diciendo, ¿verdad? Del egoísmo. Nosotros como cristianos nos sometemos al Espíritu, pero las personas que no están en el Espíritu nos llaman bobos, locos, porque no entienden verdaderamente que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, que estamos sometiéndonos a una autoridad sobrenatural, y ellos no pueden ver esto porque están en la carne. El que está en la carne, pues, como dice la palabra, va a chocar contra las cosas que son del Espíritu. Amén, porque vivimos una generación, hermano Martínez, o no me atrevería a añadir o eliminar la palabra generación. Vivimos en un mundo donde la carne, como el Pablo le dio a los Gálatas, siempre está buscando exaltarse. Y es difícil para el mundo que no conoce a Dios someterse, porque aprendimos a que si yo no lucho por lo mío, nadie me lo va a dar. O sea, si yo no me esfuerzo para alcanzar lo mío, no importa a quién tenga que pisotear, nadie me lo va a dar. O sea, es la mentalidad que existe allá afuera. Muchas personas hacen lo que tengan que hacer, por eso es que tuve los robos, por eso es que tuve a veces en los trabajos las trampas que hacen, o sea, ¿por qué? Porque están buscando en la parte egoísta, en lo que me conviene a mí, mientras que el Espíritu nos enseña completamente diferente. O sea, vine para servir, o sea, me estoy humillando, y la Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Amén, pero el que se exalta será humillado, hermana Miriam. Amén, hermano Rubén, volviendo atrás un poquito en la historia de José, ¿verdad? Muchas de las cosas que a mí me resalta la historia de José es que él no cambió sus principios. Donde quiera que él estuviera, Dios lo bendecía porque, como se dice, ¿verdad? Él, yo creo que aunque lo dejaran solo o lo que hizo la esposa de Potifar, él se mantuvo en sus principios porque él quería agradar a Dios y le estaba siendo fiel a Dios. Y yo creo que así somos nosotros, ¿verdad? En nuestros hogares, en nuestros trabajos, que nosotros tenemos unos principios que ya Dios ha depositado en nuestras vidas y nosotros no podemos cambiar esos principios, porque si los cambiamos no vamos a ser bendecidos por Dios o no vamos a bendecir a otros. Amén, hermana. Me ministra eso, ¿verdad? Porque yo lo analizo de esta forma.
las circunstancias bastante horrendas y negativas de José no dictaron su humildad. Analízalo bien, hermanos. José, el primer golpe mortal que recibió, que me imagino yo tiene que haber sido el más difícil, fue cuando sus propios seres queridos lo tiraron a un pozo y él dentro del pozo escuchaba las conversaciones de sus intenciones. Eso tiene que haberlo partido el alma. Sus propios seres queridos. Eso es una herida que el tiempo no cura, solo Dios. Y después de eso lo vende como esclavo. Imagínense, yo siempre cuando hablo de esto, pues me expreso en que imagínense los pensamientos que tuvieron que estar pasando por la mente, hermana, miran, de José, cuando los madianitas, creo que fueron, lo tenían encadenado y se lo estaban alejando de su tierra. O sea, qué nivel de desánimo tuvo que haber cubierto a José en esos momentos. Pero lo que está diciendo la hermana Miriam, José no permitió que circunstancias negativas cambiaran quién él era. Y ahí es donde está, hermana Miriam, la madurez espiritual. La madurez de tu relación con Dios, cuando tú reconoces quién tú eres y quién es Dios. Las circunstancias no te cambian. Entonces, vamos a pasar al libro de Salmo capítulo 8, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco del salmista David. Dice, en el Salmo 8, el salmista David expresa muy bien lo que fluye del corazón humilde: admiración, gratitud hacia Dios y la incredulidad de la que hay escondido. Dice, salvado y que desea tener una amistad con Él. O sea, en el Salmo 8 dice, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que ahí fijaste, me pregunto, ¿quién es el hombre para que en él pienses? ¿Y quién es el ser humano para que le tomes en cuenta? O sea, mira cómo se expresa el rey David. Primeramente entendemos que el rey David no era un cualquiera, pero Dios lo pudo elevar a posiciones altas en esta tierra, porque aún David siendo rey, aún David escuchando los cánticos que decían, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, David no perdía su humildad. Mira la expresión con que se expresa. Él se está preguntando, ¿cómo puede un Dios tan grande pensar en nosotros, que somos tan insignificantes delante de Dios? ¿Cómo puede un Dios tan maravilloso? Esa es la pregunta que David se estaba rompiendo la cabeza. Ahí se ve el espíritu o el corazón humilde que tenía David. Y a veces, hermanos, y esto lo estábamos hablando ayer en un par de reuniones que tuvimos, ¿verdad? Y yo decía, ¿sabes qué? Yo me siento orgulloso cuando Dios me toma en cuenta para servir y trabajar en la casa de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Es la verdad, que Dios piense en mí. ¿Quién soy yo? O sea, es un orgullo, es un privilegio. Le robé la palabra privilegio a los hermanos, ¿verdad? Que la escuché de ellos. Nosotros antes le decíamos, ¿cómo se dice? Posiciones, quizás, no me recuerdo qué tipo decíamos anteriormente, pero aprendí del hermano Juan y la hermana Alicia la frase, el privilegio, y me gustó más. Porque verdaderamente eso es lo que se define cuando Dios nos quiere usar. No importa si es para trabajar como mujer en la casa de Dios o para... Yo me recuerdo, ¿verdad? Quizás esto exista todavía, no sé. Me recuerdo en los vecindarios donde el catolicismo pues tenía mucha rienda. Muchos padres se sentían orgullosos cuando sus hijos pequeños pues trabajaban en la iglesia como copero o ¿cómo se dice? Tenían un nombre para eso. Monjes. No, monjes, no. Monacillo. A veces los padres de la comunidad permitían que los hijos durante el fin de semana
pues los hijos pequeños pues se ofrecían de voluntarios y ayudaban al cura a repartir los panes, a servir el vino, para hacer la Santa Cena. Pero la mentalidad que estoy hablando era un orgullo para los padres, que sus hijos estuvieran trabajando en la obra de Dios. Pero bíblicamente eso tiene un contexto. El contexto que tiene, recuérdense Ana, cuando cogió a Samuel y después que lo destetó, lo llevó y lo entregó en la casa de Dios. Porque era un orgullo. Ella hizo un pacto. Use the mic. Ella hizo un pacto, ¿verdad? Y ella le pidió a Dios que si Dios le daba un hijo, ella lo iba a dedicar al Señor, y eso fue lo que ella hizo. Y vemos como Dios, como se dice, levantó un profeta grande en el pueblo de Israel, que fue Samuel. Amén. Dice, David cometió grandes errores, pero los reconoció delante de Dios. Y esto es otra parte en que se denota la humildad, el corazón humilde. La primera que hablamos, ¿verdad?, en el Salmo 8, es cuando David se expresa, que él decía, ¿cómo puede un Dios tan grande, tan soberano pensar en nosotros?, ¿verdad? Ahí pues refleja la humildad. La segunda, ¿verdad?, es ahora en el Salmo 51. Recuérdense que el Salmo 51 es cuando Natán, el profeta Natán, pues enfrenta a David y lo reprende, porque David había cometido un pecado bastante grande delante de Dios. Y dice, David ahora mira la expresión de David después que el profeta Natán pues lo confronta. Le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y limpia mi pecado. Esto fue la expresión de David después que el profeta Natán lo reprendió. Analicen el Salmo 51, hermanos, y díganme qué falta de esta oración. ¿Qué es lo que no está presente en esta oración? O sea, si analizamos bien, dice, en ningún momento se ve el salmista David poniendo una excusa o justificando por qué lo hizo. Diferente al rey Saúl, diferente a Adán y a Eva. Recuerden que en el huerto del Edén, cuando Dios enfrenta a Adán y Eva, ¿qué hacen? Él tiene culpa, aquella tiene culpa. Pero el espíritu de David, mira el enfoque de David, ten piedad de mí, oh Dios. Le dice, lávame más y más de mi maldad, borra mis rebeliones, limpia mis pecados. La expresión de David cuando él ofende a Dios es arrepentimiento. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Eso es una reflexión de la humildad. Y como cristianos, si hablamos de la humildad, tenemos que aprender lo que es un verdadero arrepentimiento. ¿Cuánto lo creen, hermano? A veces categorizamos, hermana Miriam, que el arrepentimiento es solamente cuando estamos en casa orando en privado. No, hermanos. La Biblia dice que si tienes algo en contra de tu hermano, ¿qué dice? Vete y reconcíliate con él. O sea, ve y pídele disculpa. O sea, eso es parte de la humildad. Si algo aprendimos de las expresiones de David, número 1 dice, el arrepentimiento cuando es seguido con la excusa, no es arrepentimiento. Dice, la justificación detiene el proceso de la restauración. Nunca podemos facilitar nuestro acceso a la presencia de Dios con la justificación. O sea, analicemos una vez más bajo este concepto. Cuando David ofendió a Dios y el profeta Natán le dice, tú eres ese hombre, no se presenta justificación, no se presenta excusa. Él rápidamente se humilla y le dice, Señor, borra mis rebeliones, Señor, límpiame, Señor, lávame. O sea, hay un salmo, una escritura que a mí me encanta, que siempre la estoy reseteando o repitiendo, que dice, venid luego y entremos a cuenta. Si vuestros pecados fueran rojos como la carmesí, como la blanca lana, serán emblanquecidos. ¿Por qué me ministra tanto esto a mí? Porque Dios lo que quiere es que entremos a cuenta. Hay otras escrituras, hermanos, ven que uno que dice,
saca mi alma de la cárcel para que alabe, o sea que para que alabe tu nombre. Se sentía encarcelado por lo que él había hecho y la misma conciencia, ¿verdad? Yo creo que lo estaba, como se dice, el enfoque de David era su relación con Dios. Y le decía, alma mía, alaba a Jehová. Yo creo que él se sentía que estaba tan encarcelado que quizás no tenía ni deseos, no le salía quizás ni una alabanza, pero él le decía, alma mía, alaba, tienes que alabar. Si David hubiera comenzado como el rey Saúl cuando lo enfrentó el profeta Samuel y dijo, no, es que el pueblo me obligó a tomar de la batuta, no, es que la mujer que me diste es todo lo contrario al espíritu de humildad. Porque si entendiéramos, número uno, que delante de Dios estamos todos desnudos. Hermano Martín va a decir algo. Sí, podemos ver que David estaba más interesado en su vida espiritual que otra cosa. Devuélveme el gozo de la salvación. Entonces podemos ver que él quería esa intimidad con Dios. No le importaba más nada, ¿verdad? Sino que tener ese encuentro personal con Dios que tenía anteriormente. Y si llegamos al grano, hermano Martínez, lo mejor que le aconteció al rey David fue la reprensión de Natán. ¿No te lo creen, hermanos? Porque la reprensión provocó un arrepentimiento. Y el arrepentimiento le abrió la puerta a la reconciliación con Dios. Porque hermano Rubén, él no había caído en sí. Cuando Natán le estaba diciendo, él decía, ese hombre tiene que morir. La arrogancia, la altivez. Él estaba pensando, como muchos de nosotros pensamos, ¿verdad? En vez en de los demás. Ajá. En vez de decir, wow, pobrecito. No, él decía, no, tiene que morir también, porque él no está supuesto a ser, es la única oveja que tenía. Pero él no había caído en sí. Pero cuando Natán le dijo, tú eres ese hombre, como que yo creo que ahí sintió como que David dijo, wow, no puedo creer que yo haya hecho eso. Examinemos hasta el nivel que llevó David, que ya su conciencia no lo estaba redarguyendo, porque él rápidamente se sentó en la silla del juez y comenzó a juzgar. No, el que hizo tal cosa debe de morir. Y Natán le dijo, lo señaló, papito, ¿están hablando de ti? Y ahí cayó de rodillas y se humilló. Lo bonito de David era que tiene un espíritu humilde. O sea, aún cuando ofendía a Dios. Dice, la persona humilde y sencilla reconoce su dependencia en Dios. No busca el dominio sobre sus semejantes. Dice, sino que aprende a darle mayor valor por encima de sí mismo. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él. Qué bonito sería, hermanos, si todos pues aplicaríamos esta escritura, hermanos. Pensaríamos o nos sentiríamos, que nos sintamos que los demás están más alto, más valor que nosotros mismos. No tuviéramos muchos problemas. ¿No te lo crees, hermano? Por eso es que existen las guerras en el mundo. O sea, ahora estamos entrando en una amenaza de China contra los Estados Unidos, contra Alaska, o no Alaska, ¿cómo se llama? The kangaroo people. Australia. Contra Australia y Taiwán. Y hay una amenaza de una tercera guerra mundial. ¿Y cuál es el problema? La arrogancia, la falta de humildad. Todos quieren tener el poder, todos quieren estar encima, todos quieren tener el ejército más grande. O sea, ahí es donde se ve el gobierno del hombre. Pero el gobierno de Dios dice antes bien, dice con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Y voy a leer rápidamente, hermano, y con esto vamos a terminar. Sé que el tiempo ya se me acabó. Las características de una persona humilde, ¿verdad? Saludo a los que nos están siguiendo por las redes sociales. Dios me lo bendiga una vez más grandemente. Bueno, las características de una persona humilde, hermanos. Esto le aconsejo que lo apuntemos. Si está viendo este video, pues se va a quedar en las redes sociales y con tiempo pues lo puede revisitar. Dice, las características de la persona humilde. Dice, número 1,
no actúa bajo impulsos egoístas o vanidosos. Número 1 dice, debe analizar nuestra motivación. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Es para satisfacer nuestros intereses o nuestro amor propio? ¿Para sentirnos orgullosos de nosotros mismos? Si es así, estamos actuando bajo una actitud errónea. Pidamos a Dios que nos ayude a tener los motivos correctos: amor, interés genuino, compasión, lo que refleja su corazón. O sea, ¿cómo nos damos de cuenta que si nuestros impulsos son egoístas o vanidosos? Bueno, cuando estamos pensando en lo nuestro, en lo mío, en mi opinión, en mi convicción, a mí me gusta esto y me gusta porque mi carro pues se va a ver mejor, o mi casa se va a ver mejor, o mi trabajo se va a ver mejor, o sea, estoy pensando en el yo. Entonces, analicemos si estamos empezando en el yo o en el prójimo. Dice número 2, dice, considerar a los demás como superiores a sí mismo. La humildad nos lleva a tener una actitud de aprecio y consideración para los demás. Dice, no es que vamos a menospreciarnos o a dejar que nos pisoteen, como dijo la hermana Miriam ahorita. No, pero todo lo que hagamos, lo hablaremos, todo lo que haremos y lo que hablaremos con respeto, lo haremos. Dice, tratando a los demás personas aún mejor que nosotros mismos, o que nos gustaría que nos trataran a nosotros. Esto es un punto clave, hermanos, un principio que ojalá y todos pudiéramos aplicarnos. O sea, cuando usted esté tratando a una persona, trátalo mejor que a usted le gustaría que te trataran a ti. Cuando usted esté enfrentando a una persona que cometió un error, que falló, trátalo como a usted le gustaría que le trataran a usted si usted fue el que cometió el error. O sea, trata de tratar a las personas mejor. O sea, hay un refrán que dice en inglés, be the friend you would like to have. Ser el amigo que usted gustaría tener. O sea, a mis hijas le digo, tú quieres un buen esposo, practica siendo una buena esposa. Y a mis hijos lo viceversa, quiere una buena esposa, practica siendo el buen esposo. Cuando reciben la comida a uno, ¿verdad? Uno viene de chiste, uno dice que te caiga como te caigo yo. En otras palabras, ¿verdad? Si te caigo mal, te va a caer mal la comida. Pero si te caigo bien, te va a caer bien la comida. Es un chiste, ¿verdad? Pero es casi se similiza a lo que tú estás diciendo. Me dice, características de una persona humilde, dice número 3. Tener en cuenta a los intereses y el bienestar de los demás. O sea, siempre poner las condiciones de los demás antes de las de uno. Filipenses 2:4 dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La humildad nos da una visión más amplia que incluye el bienestar de las personas que nos rodean. O sea, en la humildad nosotros pensamos, esta clase estamos supuestos a estar dirigiéndonos hacia los ulieres. Los ulieres que piensan en el bienestar de los demás, ¿sabe cuáles son una de las calificaciones que hacen? Son los últimos que se van de la iglesia. Entonces dicen amén. Porque están pendientes de que todos los demás estén cómodos. Hermano, que no se te quede la cartera. Hermano, déjame saludar a todos los que están presentes, no solamente la visita. O déjame estar seguro que el templo está en orden. O sea, está poniendo el bienestar de los demás antes que el nuestro. Otro punto, también llegan primero, abren la iglesia. ¿No creen, hermanos? ¿Qué están haciendo? Están sacrificando más tiempo para que cuando la iglesia llegue, que encuentren la iglesia en orden. O sea, por eso dice, poner los intereses y el bienestar de los demás primero. Punto número 4, dice, se esfuerza a ser más como Jesús. Hermana, mira, léemelo. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Dice, el humilde echa de lado sus emociones o deseos y se concentra en ser más como Jesús. Se postra a los pies del Maestro cada día porque desea actuar y vivir
de una forma que le glorifique a Él y sabe que por sus meros esfuerzos no lo logrará. Busca la unción del Espíritu Santo y recibe así la fuerza espiritual para tomar decisiones que reflejen el carácter de Cristo. Amén. Preciosa oración, hermana. Dice, echa a un lado sus emociones y deseos. Hermano, cuando nosotros comenzamos a caminar con Dios, lo primero que Dios comienza a moldearnos a nosotros, y siempre usted me ha escuchado repitiendo esto, es nuestras emociones, nuestras actitudes. Y Dios comienza poco a poco a enseñarnos: pon tus emociones, pon tu actitud secundario, déjate llevar, deja que Dios trabaje en tu vida, deja que Dios te moldee. Dice el número 5, dice, no se aferra a sus derechos y posiciones o títulos. Hermano, miren, léemelo. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que se aferrase. Filipenses 2, del 5 al 6. Jesús era Dios, pero no trataba a los demás desde una posición de su superioridad. Él escogió echar de lado su naturaleza divina y venir como humano. Se identificó con nuestras necesidades y con nuestra fragilidad. Él no hacía reclamos llenos de orgullo, todo lo contrario. Mostraba un interés genuino en los demás y su corazón estaba lleno de amor, siempre dispuesto a servir a los que lo rodeaban. Nosotros debemos hacer lo mismo. Las personas humildes deben identificarse con las necesidades y anhelos de aquellos que los rodean. Debe verles como iguales y estimarlas como se estima a sí mismo. Amén. Está precioso, hermanos. O sea, no debe de aferrarse a sus derechos o sus posiciones o títulos. O sea, está hablando de que el mejor ejemplo es Jesucristo, que dijo que el ser igual a Dios no lo tomó como cosa de aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice la Biblia. Y ahí es donde está la clave, hermanos. A ti nadie te va a despojar, ni Dios. Usted tiene que despojarse a ti mismo. Usted tiene que separar el orgullo, tus derechos, tus posiciones, tus títulos, tus convicciones. No, que yo quiero sentarme primero porque yo trabajé toda la noche y estoy cansado y quiero que me sirvan a mí. O sea, pon a los demás, pon a la voluntad de Dios antes de la de uno mismo, y va a ver cómo es que Dios va a trabajar dentro de nosotros. Y estas son características, hermanos, que son esenciales no solamente para, me atrevería a decir, el crecimiento de la iglesia y para dar una buena reflexión del amor de Cristo, sino también nos ayudaría en nuestras vidas seculares. ¿Cuánto lo creen, hermano? Yo le voy a decir, hermano Rubén, que a nosotros nos enseñaron que cuando llega una visita, usted le sirve lo mejor. Le sirve primero la visita. Y lo mejor. Aunque uno quizás se quede sin carne. Sí. Amén. Aunque nos toque el pegado. Amén. Pero así fue que nos enseñaron, ¿verdad? En nuestra casa, que usted la visita, usted le da lo mejor que usted tiene. Así mismo tenemos nosotros que practicar en la casa del Señor, ¿verdad? Especialmente a las personas que uno no sabe con qué necesidad no solamente en la casa del Señor, hermana Miriam, lo deberíamos practicar en nuestro diario vivir. Amén. Si usted practica, hermano, poniendo las condiciones de los demás ante la de ustedes, hermano, Dios lo va a bendecir. Dios, hermano, muchas veces tenemos conflictos en nuestros hogares con nuestros seres queridos, o en nuestros trabajos, o en la escuela, y es por falta de humildad personal. Hermano Martín va a decir algo. Sí, hay personas que dicen, yo soy como soy y nadie me puede cambiar. Entonces no se dejan moldear por Dios y tampoco, ¿verdad? Tienen esa humildad de reconocer que están mal. No, amén. Y lamentablemente se estanquean en esa mentalidad, sean cristianos o no, y no se ve un crecimiento. O sea, tanto en lo secular como en lo físico. Hay personas, hermanos, que pueden estar en un trabajo 20 años y nunca reciben un aumento, o nunca suben de una posición a otra. Y no es a veces, no todo el tiempo es culpa de los patrones.
A veces simplemente falta de humildad. A veces simplemente falta de poner secundario tus convicciones y tus caprichos o tus deseos, tus emociones. A veces somos muy alterados o por cualquier cosa nos ofendemos y pensamos que tenemos que reaccionar. Tenemos que dejar de saber que a mí nadie me va a pisotear. Y a veces eso pues impide un crecimiento tanto social como también, si somos cristianos, espiritual. Y en la iglesia pues surge lo mismo. Los ministerios iniciales que nosotros ocupamos en el Faro Apostólico de Brooklyn son específicamente porque sabemos que cuando las almas vienen de allá afuera, vienen con malas costumbres que Dios los quiere moldear, como lo hizo con nosotros y aún lo está haciendo todavía. Cuando lo creen, hermanos, o sea, todavía estamos en la casa del alfarero, todavía Dios nos está moldeando, todavía Dios nos llama como Natán y nos reprende. Pero la madurez espiritual, cuando me reprende, le digo: Señor, perdóname, perdóname, Señor. La inmadurez espiritual, cuando me reprende: no, pero la mujer que me diste, no, pero el hombre que me diste, no, pero la serpiente, no, pero el pueblo. O sea, buscamos la forma, ¿quién tiene la culpa? O sea, entonces, ¿qué es la diferencia de las características de una persona humilde? Y termino con esto, hermano, con esta escritura. Dice, la humildad es necesaria. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, qué bonita escritura, hermanos. O sea, si nos humillamos delante de Dios, si invocamos su nombre, si buscamos su rostro, el Salmo 51 es el mejor ejemplo. Cuando David se humilló y comenzó a buscar, decirle: Dios, ten misericordia de mí. Dios, tú puedes limpiarme, tú puedes purificarme. Yo sé que yo fallé, yo sé que yo he hecho lo malo delante de tus ojos, bórrame. O sea, el enfoque de David era humillarse. Ese debe ser nuestro enfoque, hermanos. Y si esa es nuestra actitud, hermana Miriam, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia promete que Dios oirá nuestra oración. Y después dice: entonces sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Y a veces lo único que Dios está esperando es que nos humillemos, como el testimonio que dijo la hermana Miriam. O sea, que Dios le dijo que quitara la hojarasca. Creo que significa basura, ¿verdad? Basura. Usa el micrófono. La paja. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración para despedirnos, hermanos. Saludos y le doy gracias a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Gracias a la hermana Catalina, hermanos, por haber pues organizado esto. Y vamos a hacer una oración por todos los que estamos aquí presentes, por todos los que están viendo a través de las redes sociales, pidándole a Dios, hermanos, que nos deposite un espíritu humilde. ¿Cuántos creen, hermanos, que podemos pedirle a Dios que nos deposite en mi corazón un espíritu humilde? Hermanos, hay veces que, como dije anteriormente, en el ambiente que nos criamos, pues la humildad pues no era progresiva, no era enseñada. Pero aunque nos criamos a un ambiente humilde o no, todos podemos pedirle al Señor: Señor, ayúdame a humillarme, ayúdame a acercarme delante de tu presencia con un espíritu y un corazón humilde. Amén. Vamos a hacer una oración. Oremos. Padre, en tu nombre, Jesús de Nazaret, gracias te damos por tu palabra, gracias por tus enseñanzas, Señor. Gracias, Señor, por la dirección en que está guiando tu iglesia, el Faro Apostólico de Brooklyn. Te presentamos todo lo que están al alcance de nuestra voz. Te presentamos todo lo que están aquí presentes, Señor, aún los que nos están viendo en vivo y los que quizás luego van a ver estos videos, Señor. Te pedimos que tu palabra pues ministre, penetre como espada de dos filos. Te pedimos, Padre Santo, Señor, que toque corazón, que ponga en nosotros un deseo, Señor,
de humillarnos delante de tu presencia, de acercarnos delante de tu trono, Padre amado Señor, dependiendo, Padre Santo, que de ti, Señor, estamos desnudos, que de ti, Padre Santo, no tenemos justificación o excusa necesaria, Padre amado Señor, que tú seas nuestro galardón, Padre amado Señor. Deposita dentro de nosotros un espíritu humilde, Padre amado Señor, y si hay algo que impide, Padre amado, que podamos nosotros pues trabajar firmemente, Señor, para tu obra, para tu voluntad, Señor, quítalo en este momento, Padre Santo. Te presentamos cada líder, Señor Jesucristo, que trabaja en la iglesia, Señor, que tú sigas siendo nuestra influencia, que sea nuestra característica, Señor Jesucristo, lo que estemos reflejando de tu gloria. In the name of Jesus we pray. Amen, amen, amen. Bueno, Dios bendiga, hermanos. Antes de terminar, queríamos hacer unas preguntas y comentarios. No sé si, bueno, ya podemos despedirnos de las redes sociales. Dios bendiga.